Para exigir se respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Muy buen día para todos ustedes. Regresamos en esta ocasión para platicar acerca de lo que es el derecho. Muy buen día, Kiriaki. ¿Cómo está? Pues yo creía que muy bien, Ernesto, pero escuchando su pregunta, pues ya hasta me asusté. ¿Qué es el derecho? Ya no sé. ¿Será lo mismo lo que yo entiendo por derecho y lo que entiende y sabe usted que es abogado? A ver, Kiriaki. ¿Usted qué entiende por derecho? Pues mire, Ernesto, yo creo que el derecho es lo que dice cómo deben de ser las cosas, lo más correcto o lo más bueno para convivir todos juntos. El derecho debe de ser como las reglas que tenemos en cada pueblo para vivir todos bien. Eso pienso yo. A veces puede estar escrito y se le conoce como reglas o normas. Cuando no esté escrito, como aquí en la Sierra Tarahumara, pues nosotros lo llamamos costumbre. Ándele, así es. El derecho está compuesto de normas o reglas, y cuando la norma la dicta una autoridad, se llama norma jurídica y estamos obligados a cumplirla. De lo contrario, podemos ser sancionados o castigados. Oiga, Ernesto, ¿y dónde vale el derecho que está escrito? Pues eso va a depender del derecho del que estemos hablando, pues no todas las leyes se aplican igual y en todos lados. A ver, espéreme. ¿Cómo está eso? Platíquelo, pero despacito, pues. Pues mire, eso también depende de qué derecho se esté hablando. Cada país tiene su conjunto de leyes que son parte de su derecho y esas reglas tienen validez en todo el país. El derecho mexicano se aplica y es para todo México. Por ello, el derecho de Guatemala solo se aplica en ese país. O como en el caso de los Estados Unidos, el derecho solo es para los Estados Unidos. Ernesto, esto es importante saberlo, pero ¿cómo deberíamos entender en México las leyes? Mire, comenzaré por decirle que en el derecho mexicano, en primer lugar está la Constitución, que es la ley mayor. Después, en orden de importancia, están los tratados o convenios que el gobierno mexicano ha firmado con otros países o con organizaciones mundiales. Luego están las leyes federales y después tenemos las leyes estatales. Estas últimas solo se aplican en cada uno de los estados. A ver, vamos más despacito, sobre todo para no reborujarnos. ¿Cómo está eso de que hay unas leyes más importantes que otras en nuestro país? Bueno, mire, Kiriaki, vámonos por partes. Todas las leyes son importantes. Lo que pasa es que para poder usarlas mejor se ordenan, y en este orden, como primera ley en México está nuestra Constitución, que es la ley que manda a todas las demás leyes. Después están los tratados y convenios que el gobierno firma y se compromete a cumplir con otros países y organizaciones, como el caso de la Organización Internacional del Trabajo. Ya lo iremos platicando con calma más adelante. Y entonces después le siguen las leyes federales que son válidas para todo nuestro país, ¿así es? Así es. Y luego están las leyes estatales. Estas se aplican solo en el estado en que se hicieron. Abogado, todo esto que nos platicas es muy importante para conocer y hacer cumplir nuestros derechos. Tengo otra preguntita. ¿Hay algún tipo de derecho que vale para más de un país? Buena pregunta esa, Kiriaki. Sí, hay leyes que valen para los países que se comprometen y las firman. A eso le llamamos derecho internacional, como ya dijimos, y se aplica en más de un país.
Ese derecho está formado por documentos que fueron escritos y firmados por varios países. Ajá. Entonces, esos documentos son los que conocemos como acuerdos, como tratados, convenios o pactos, y son firmados por un representante de cada país. Con esa firma, el país muestra su intención de cumplir con lo que está escrito en cada documento, y más tarde este tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión. A esto se le llama ratificación, y es cuando ese documento forma parte del derecho mexicano, ¿sí? Bien, Kiriaki. Vámonos así, despacito, para ir platicando bien esto del conocimiento de los derechos y las leyes, para que los que nos escuchan no se reborujen. Yo por eso voy a seguir preguntando, ya que dicen que el que no pregunta, pues no aprende. Así es. Bueno, ahora le pregunto, ¿qué tan importantes son los tratados internacionales en el derecho mexicano, Ernesto? Como ya se dijo antes, en nuestro país, el documento más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que conocemos como Constitución Mexicana. Ahí encontramos el artículo 133, que dice bien claro que los tratados internacionales firmados por México están por debajo de la Constitución y por arriba de las leyes federales y estatales. Esto quiere decir, Kiriaki, que todas las demás leyes en nuestro país se tienen que hacer conforme a lo que está escrito en la Constitución y en los tratados internacionales ya ratificados. Pues así como que se oye muy bonito eso de los tratados, Ernesto, y nuestras leyes. Pero ¿qué pasa, abogado, si por ejemplo ya existía una ley que se hizo hace muchos años y luego México firma un tratado que pues no va muy de acuerdo con aquella ley viejita? Mire, esa ley tendrá que ser cambiada o entendida de acuerdo al tratado. Lo mismo pasa cuando se hacen cambios a la Constitución. Todas las demás leyes que tienen relación con ese tema, pues se cambian. Deben de ser entendidas de acuerdo a los cambios de la Constitución. Por ejemplo, la ley agraria que se hizo en 1992 se tiene que interpretar de acuerdo a los cambios que se le hicieron al artículo 2 de la Constitución y que habla de los derechos de los pueblos indígenas. Pues no le digo, Ernesto. ¿Qué pasa, Kiriaki? ¿No me entendió algo? Al contrario, abogado, todo me quedó muy claro. Tengo más preguntas para pláticas futuras. Pero antes de despedirnos, porque el tiempo se nos acabó, quisiera recordarle a la gente que hay un libro en apoyo a estas pláticas. Búsquenlo por ahí. Ya que estaba agarrando vuelo. Bueno, pues hasta la próxima. Estuvimos con ustedes Ernesto Palencia. Kiriaki Orpinel. Y en la grabación, Víctor Martínez. Hasta la próxima. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso te invitamos a que los conozcas.